Noticias al momento. En la medicina en la Edad Media se crea una época marcada por teorías místicas que rayan en la brujería. Se estimuló la práctica de la nigromancia o magia negra o diabólica, en la cual buscaba adivinar el futuro mediante el contacto con los muertos. En la llamada Alta Edad Media, la medicina se componía de dietética, farmacéutica y cirugía. Con el Renacimiento vendría una revolución, sin dejar atrás la medicina, claro. En otras noticias, la salud y la enfermedad en las culturas árabes. En este periodo, la idea de encontrar un elemento capaz de convertir el plomo en oro y de proporcionar la eterna juventud creaba una cierta conmoción entre los pensadores y los jeques árabes. Se proponía entonces que a quienes pudieran encontrar dicha piedra filosofal se les llamara alquimistas. Eso es todo, volvemos al estudio. Capítulo 13. Descubrimiento e inventos que revolucionaron el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades. En este tema hay muchos descubrimientos, pero el más revolucionario sucedió el día 8 de noviembre del 95, descubriendo los rayos X por William Röntgen, y llegaron estos mismos a México en 1896. Capítulo 10. La medicina en la época romana. La medicina se desarrolla en estos tiempos en Cos, Alejandría y Pérgamo. Sorano fue uno de los grandes ginecólogos en esos tiempos. Capítulo 7. Salud y enfermedad en las culturas precolombinas. Sus conceptos eran basados en orden, espíritu mágico y ofensas hacia los dioses, en general un desequilibrio de las fuerzas. Evolución de la cirugía. La cirugía surgió por nuestros cazadores prehistóricos, que a lo largo de su vida llena de peligros sufrían las más terribles lesiones. Los primeros instrumentos quirúrgicos fueron base de hechos de roca y huesos afilados. En el XIV siglo surgió el más eminente cirujano llamado Guy de Chauliac, quien destacó la importancia de la anatomía en la cirugía y trató el cáncer en etapas tempranas. El 10 de diciembre de 1844 hubo una feria donde se expuso un gas hilarante, donde a partir de ahí Horace Wells sería pionero de la anestesia. A principios de 1846, su discípulo Morton ya hacía operaciones utilizando esa anestesia, al igual que Wells, lo que da el origen a la creación de la anestesia en ese mismo año, que es 1846. En octubre de 1854, Florence Nightingale fundó la enfermería moderna junto a su cuerpo de enfermeras. Semmelweis, el 2 de octubre de 1847, empezó descubrimientos sobre la antisepsia y asepsia, cuando llegó Joseph Lister a complementar su trabajo, ya que a Semmelweis no le creyeron. Juntando sus dos trabajos, complementaron su descubrimiento en 1862. Con el descubrimiento de la anestesia, la asepsia y la antisepsia, empezaron las operaciones de abdomen, incluyendo la creación de la anestesia, asepsia, antisepsia. En la cultura china, la acupuntura fue guardada en secreto por milenios, hasta que Richard Nixon, en 1972, reportó el uso de esta al Comité Norteamericano y fue usada para diversos padecimientos. Biología. Bueno, el primer microscopio fue diseñado por Janssen y su hijo Zacarías en 1590. Cabe recalcar que Leeuwenhoek fue la principal figura de los microscopios. Él descubrió muchas bacterias y células. La invención de los microscopios no sirvió hasta casi después de 200 años, cuando Louis Pasteur y Robert Koch dieron la teoría microbiana de las enfermedades. En la cultura india, hace 7000 años antes de Cristo, se empezaron a establecer poblaciones en lo que viene siendo el valle del río Indo. Para 2500 y 600 antes de Cristo se estableció la cultura védica. En esta cultura existe un rígido sistema de castas. Sushruta, que vivió por el año 700 a.C., recopiló mucha información quirúrgica. Para el hombre primitivo, la medicina empezó siendo magia o religión. Todo giraba en torno a que algo mágico iba a pasar o un dios lo iba a curar. Todo se basaba en el chamán, que era el médico de esos tiempos. En Mesopotamia, la medicina era ejercida por los sacerdotes, los cuales estaban divididos en tres categorías:
los Baru, los Shipu y los Asu, los cuales cada quien tenía una diferente función. También, estos sacerdotes estudiaban en una escuela de medicina, lo cual también enseñaban medicina empírica, que se dedicaba a traumatismos y fracturas. La era opéutica empezó con poderes mágicos o religiosos que impartían los dioses. Todo fue cambiando al uso de plantas y minerales, que fueron los primeros medicamentos. Años adelante, empezó el químico Paracelso a emplear la química con la medicina para curar enfermedades. Más después, el doctor Paul Ehrlich empezó con la quimioterapia moderna, lo cual fue el invento de los antibióticos que usamos hoy en día. Hoy en día vamos a hablar de algunos puntos clave respecto a especialidades en el área de psiquiatría en la historia de la medicina. Básicamente empezamos con las trepanaciones hechas para expulsar demonios. Eso se hacía desde tiempos antiguos, desde tiempos primitivos. Hoy se utiliza estas trepanaciones, obviamente de manera más civilizada, para disminuir la presión intracraneana. Los neurólogos eran llamados organicistas y eran muy criticados por teólogos y moralistas, ya que se pensaba que se profanaba el cuerpo al momento de que se estaba abriendo o haciendo algún tipo de inserciones. Algo importante de notar es el premio Nobel de 1857 del doctor Werner Jauregg, porque él curaba la sífilis accidentalmente, creado por fiebres artificiales. Él notó que empezó a curar a base de inducir otra enfermedad, y por eso le valió el premio Nobel. Obviamente, después de una investigación y esto después de ser algo fortuito, se formalizó. En 1817 es bien importante que recordemos que James Parkinson descubre las causas de la enfermedad que recibe su nombre, esta enfermedad tan famosa, la enfermedad de Parkinson. 1967, otro punto clave, se desarrolla la tomografía axial computarizada, conocida mejor como TAC, esencial para el diagnóstico del sistema nervioso. Otro punto clave es aquí un personaje que se llama el Dr. Mesmer, el Franz Anton Mesmer. Este personaje curaba mediante hipnosis, curaba mediante magnetismo animal, se llama el concepto que él estaba promoviendo. En París curaba mediante la cubeta, que era un recipiente con ácido sulfúrico, barras de metal, etc. Desencadenó otros teóricos sobre los temas de magnetismo, hipnotismo y creencias afines. Después de esto, parte de la escuela que deja este doctor viene en 1825 Jean-Marie Charcot, en 1825, que utiliza y sigue utilizando el hipnotismo para la cura. Funda una cátedra con este tema, donde llegan personajes de mucha trascendencia, que después serían personajes de mucha trascendencia, como Babinski, Pierre Marie y Sigmund Freud, como tal. La sugestividad, el término de sugestividad fue aceptado no solo en las terapias que él hacía, sino también tuvo desarrollo en las áreas de criminología y medicina legal en la actualidad, y desencadenó a otros teóricos sobre magnetismo. Dentro de estas cátedras está Sigmund Freud, que prescindió de la hipnosis, hizo a un lado algunas de las creencias que Jean-Marie y Charcot y el doctor Jauregg estaban haciendo, para sustituirlo por el psicoanálisis, que es algo que nosotros ya conocemos y que está incluso vigente. Descubrimiento de conceptos actuales de psicología como inconsciente, factor sexual, entre otros. Muchas gracias.